3 se da por aprobada. Cuéntame. No vengo con ánimo de pelear, pero las sesiones se abren en nombre de Dios y de la patria todavía. Al menos hasta fin de año, después cuando yo me vaya, el nombre que usted quiera. Pero, no, el 10 de marzo al menos. Ya, pero por favor, presidente. Perfecto, lo tomamos en consideración. En el nombre de Dios... El acta de la sesión número 153 se da por aprobada por no haber sido objeto de observación. El acta de la sesión número 154 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Muy buenas tardes, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la presente sesión 155 de hoy, lunes 2 de junio. Muy buenas tardes, diputado. Muchas gracias, diputado. En primer lugar, se ha recibido un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto que establece nueva Ley General de Pesca y deroga disposiciones que indica. Excusa de inasistencia del señor Subsecretario de Pesca y Acuicultura por motivos de agenda. Sin embargo, en su reemplazo asistirá el señor Javier Rivera, jefe de gabinete, y la señora Aurora Guerrero, asesora de gabinete. Solicitud para exponer del señor Julio Peña Torres, investigador del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales, para exponer sobre el boletín que nos ocupa el día de hoy, 16.500, que establece nueva ley de pesca y en los artículos referidos a licitaciones. Oficio de la señora Ministra de Salud de la Seremi de Tarapacá, mediante el cual da respuesta a oficio informando sobre la existencia de fiscalizaciones a la emisión de malos olores debido al proceso de elaboración de harinas de pescado llevado a cabo en la ciudad de Iquique durante enero y febrero de 2025. Oficio de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura que remite glosa número 12 de la Ley de Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 2025, en el que se informa respecto de los planes, programas, estrategias y acciones orientadas al fortalecimiento, desarrollo integral y regularización de las caletas y sectores aledaños, según lo dispone el artículo 28 de la Ley 21.027. Reemplazo para la presente sesión del diputado Diego Ibáñez por la diputada Carolina Tello. Y por último, señor presidente, una carta del equipo del Observatorio Legislativo para Comunidades Marino-Costeras, OLMAR, junto al documento titulado Informe Legislativo Anual, Legislatura 372, que contiene un seguimiento de 37 proyectos de ley que identifican como susceptibles de provocar impactos en comunidades costeras y sus modos de vida, y el cual esperan puedan ser un aporte para la labor que se realiza. Es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. Asuntos sobre la cuenta. Diputado Badía. Presidente, hay una solicitud de audiencia que nos acaba de informar la Secretaría. ¿Vamos a tener algún espacio en el futuro próximo para recibir en audiencia a quienes nos han solicitado? Gracias, diputado Badía. En este caso, como la solicitud es respecto de artículos que todavía están pendientes, creo que habíamos tomado el acuerdo como comisión de recibir ciertas audiencias en determinadas materias. Yo creo que es importante resolverlo cuando lleguemos a ese punto en específico. En este caso la solicitud es respecto a licitaciones, que es un tema que todavía está pendiente, pero ya existe un acuerdo de la comisión para recibir audiencias llegadas a esa discusión. Perfecto. Respecto a la cuenta, Va a haber varios, porque... no, para cerrar la cuenta. Ya. Ya. Perfecto. Yo quería pedir el acuerdo respecto a un tema de orden ahora. Estábamos discutiendo las facultades de Cernapesca, que habían algunas pendientes, y posteriormente nos corresponde discutir el IFOP, si vamos en ese orden. Pero en atención a que está personal de la Directemar en este caso, quería proponer que pasáramos primero a esos artículos respecto a la Directemar y posteriormente respecto al IFOP. ¿Hay acuerdo respecto de ese orden? Perfecto. Ahora sí, respecto de varios. Gracias, presidente. Por su intermedio le quisiera consultar al secretario, don Roberto, si ha llegado respuesta a la consulta que hice por escrito y verbal acá respecto a varios temas, y uno de ellos los barcos chinos. Quisiera saber si hay respuesta de aquello. Y por su intermedio, entonces, presidente, a las autoridades, ¿cuánto plazo nos vamos a tomar?
¿Perdón? Por favor, ahí la subpec, para que pueda. Sí, buenas tardes, presidente, y a todos los presentes acá. Sí, la verdad es que teníamos entendido de que se había enviado ya la respuesta. Si es que no ha llegado en el día de hoy, vamos a hacer lo posible para que a más tardar antes del miércoles tengamos la respuesta, porque ya está despachada desde el servicio. Así que debe haber algún trámite administrativo entre medio para que llegue acá a la comisión, pero la respuesta está ya realizada por parte del servicio. Así que voy a hacer lo posible para que pueda llegar lo antes posible la respuesta a la secretaría. Muchas gracias. Diputado Romero. Gracias, presidente, por su intermedio. Dale gracias al subsecretario presente y a la directora de Senapesca, pero ojalá que me respondan las consultas que yo estoy haciendo, porque me han llegado algunas respuestas no oficiales, pero no tienen ni una relación con lo que yo estoy pidiendo, presidente. Yo quiero que por favor me respondan las consultas hechas en esa sesión. Gracias. Diputado Brito. Muchas gracias, presidente. Sobre el punto, yo comparto la preocupación del diputado Romero, pero también quiero pedirle por su intermedio si nos puede el Ejecutivo acá responder si sí o si no se han desplegado todos los medios aéreos, marinos y submarinos para garantizar que ninguna flota internacional pesque en aguas chilenas sin la debida autorización, y especialmente por la flota china que habría ingresado con el pabellón nacional a astilleros de nuestro país. Quisiéramos tener la certeza que, al igual que en otras ocasiones, la Armada de Chile, en conjunto con Senapesca, han utilizado todos los medios posibles, ya sean satelitales, marítimos, militares, para poder garantizar que no exista pesca ilegal en nuestro país. Gracias, diputado Brito. Javier Rivera, por favor. Gracias, presidente. Solo para pedirle su venia para que responda la directora del servicio. Gracias. Gracias, presidente, por su intermedio poder responder a ambos diputados. Efectivamente, nosotros podemos dar certeza de que hemos desplegado todos los medios que posee el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura en materia de fiscalización de naves de pabellón extranjero. Eso significa no solamente usar los posicionadores satelitales, el sistema cierto que nosotros tenemos de Vessel Monitoring System, sino también incluso ver las otras señales internacionales que también ahora tenemos acceso y que se comparte también con la Autoridad Marítima, que hoy también está presente, y junto a ello también se han hecho fiscalizaciones in situ. Eso quiere decir en las naves de pabellón extranjero, donde el servicio lidera una comisión, donde van algunas otras autoridades como que son muy relevantes, por ejemplo, la Autoridad Marítima, además va Policía de Investigaciones en algunos casos, y en otras situaciones también va Salud, ya junto con otras instituciones cuando se ha solicitado. Pero eso nosotros lo tenemos y es parte de las respuestas que ya fueron redactadas y que debería llegar a ambos diputados a la brevedad posible. Diputado Brito, después el diputado Romero. Solo si nos pueden compartir que exista la certeza de que hasta el momento no se haya practicado pesca ilegal, dado que los pescadores del país nos han enviado toda su preocupación, videos, y es por eso importante para nosotros despejar o confirmar que existe una irregularidad. Entonces, solamente si es que la directora, por su intermedio, presidente, puede, a su parecer, confirmar o no de que se han realizado pesca ilegal en nuestro mar. Directora, está primero el diputado Romero. Y ahí le damos la palabra. Gracias, presidente. Presidente, ¿sabe? Y bueno, que aquí esté un funcionario de la Armada, que esté en la Subsecretaría de Pesca, está la directora. ¿Por qué las instituciones del Estado tienen que esperar que un parlamentario suba a sus redes sociales y haga consulta acá para que recién den respuesta o informen esta situación? Cuando yo lo hice público, hablé de 3 o 4 barcos. Después dijeron que no, que era cerca de una docena y que llevaban una semana navegando. ¿Pero por qué no informaron antes, presidente? ¿Por qué no le informaron a usted como presidente de la comisión? ¿O por qué no informaron en la mesa de la Cámara? O en alguna instancia. Tuvieron que esperar que alguien denunciara y hiciera público esto para decir, efectivamente andan barcos chinos, y no es que andaban con la bandera del país de origen y la bandera nuestra. Mentira, andaba, la imagen que yo subí era un barco chino que solamente tenía la bandera de nuestro país.
no tenía bandera china ni ningún otro país de origen. Entonces, eso me preocupa, presidente. Ojalá esto nunca más vuelva a ocurrir, porque no podemos esperar que algún parlamentario, repito, un ciudadano, haga la denuncia para que salte la alarma y las instituciones responsables, en este caso la Armada, Pesca y sus pescas, digan, tiene razón. No estaban de ayer, estaban de hace una semana. Para mí eso es grave, presidente. Gracias. Gracias, diputado Romero. Directora, por favor. Gracias, presidente, por su intermedio poder responder a ambos diputados. Sí, efectivamente, se han revisado todas las naves, el track de navegación, eso quiere decir la ruta que han seguido, y no se ha detectado ningún tipo de pesca ilegal en nuestras aguas. Además, es importante señalar que justamente por lo que ocurrió la vez pasada y que lo señaló el diputado Romero Sáenz, nosotros informamos también a través de nuestras redes sociales, como lo hemos hecho también en otras ocasiones. Pero lógicamente tomo la preocupación y lo que nos ha dicho el diputado para poder ser incluso más comunicativos en torno a eso, porque lo hemos hecho, diputado, pero claramente nos faltó mayor comunicación quizás en nuestro sitio web y no solamente en las redes sociales. Gracias, directora. Vamos a pasar entonces al objeto de esta sesión. El propósito es continuar con la discusión en particular y votación del proyecto de ley iniciado en mensaje, primer trámite constitucional con urgencia calificada de suma que establece nueva ley general de pesca y deroga disposiciones que indica, boletín número 16.500-21. Se cuenta con la asistencia del subsecretario de Pesca y Cultura subrogante, señor Javier Rivera, la jefa de división de Administración Pesquera, señora Aurora Guerrero, del Servicio Nacional de Pesca, la directora nacional María Soledad Tapia, el subdirector jurídico, señor Felipe Ruiz, y la jefa de personal artesanal, señora Gisela Irribarra. Y además se encuentran presentes de la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, organismo técnico de la Armada de Chile, los oficiales señores Nelson Saavedra y Nostroza, director de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, en representación del señor director general, y Gonzalo Jiménez Briones, jefe de Departamento de Pesca, Acuicultura y Recursos Marítimos, y Paolo Arroyo, ingeniero pesquero. Entonces, señor secretario, sí. Continuando la discusión, habían estábamos en la 436, exacto, y habían algunas facultades 436, del servicio pendiente. Artículo, número 814, la indicación del diputado Romero, corresponde empezar a tratar. Perfecto. Vamos a partir entonces por la indicación 814, pero además estaba pendiente la situación de los cetáceos, ya, que después la revisamos. Entonces la indicación 814, el diputado Romero dice: modifícase el artículo 362 en el sentido de incorporar el siguiente inciso final nuevo. En la fiscalización del cumplimiento de esta ley deberá tenerse especialmente en cuenta al riesgo para la sustentabilidad de los recursos naturales y los ecosistemas en que se encuentran. Esa es la indicación. Ahí yo hago el alcance que ya habíamos... pero esas son otras letras, ¿no? Sí. Perfecto. Pero es a continuación de lo que vamos a ver ahora. Ya habíamos aprobado el inciso final de este... Sí, justamente, de este presidente, artículo, pero en el quizás podría ser 354. complementario. Ahí le doy la respuesta, la palabra a la directora de Cernapesca. Gracias, presidente. Bueno, por su intermedio señalar que la propuesta del diputado Romero es muy similar a la que hizo el diputado Bobadilla y quedó de hecho aceptada en el número 354. Quedó como: la fiscalización de esta ley deberá fundarse en el riesgo para la conservación y la sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos y sus ecosistemas. Y ahí habíamos cambiado algunas frases, pero está muy similar y finalmente nosotros por eso la rechazamos, porque ya fue aceptada en el 354. Entonces, se rechaza. Es que reglamentariamente ya habíamos aprobado el inciso final, ¿no? Entonces, podría rechazar por improcedente. La sometemos a votación. Claro. ¿Ya? Y estas son las dos nuevas. Se incorporan nuevas letras. 296 se rechaza. Ok. Ya, pero vamos a pasar a la que está pendiente primero, que es la letra X.
¿ya? El texto original decía permitir la realización de eutanasia en cetáceos bajo las condiciones definidas por el servicio. Y hayamos tomado el acuerdo objeto de que tanto la subsecretaría como Cernapesca acompañara una propuesta respecto a esta letra X que creo que fue entregada a cada uno de los parlamentarios. Le vamos a dar lectura. Dice, letra X, ejecutar o autorizar a terceros debidamente acreditados en circunstancias excepcionales y debidamente calificadas la eutanasia de especímenes de fauna hidrobiológica que se encuentren bajo su tutela. Esta facultad se ejercerá exclusivamente con el fin de evitar el sufrimiento innecesario del animal debido a una enfermedad incurable, lesión grave irreversible o cualquier estado que comprometa críticamente su bienestar y haga inviable su recuperación o liberación segura, y siempre que no existan otras alternativas viables de manejo o tratamiento. La decisión y el procedimiento deberán contar en un informe técnico suscrito por un profesional con el título de médico veterinario, que deberá ser publicado en el sitio de dominio electrónico del servicio. El servicio deberá establecer por resolución, considerando la especie y circunstancias, letra I, los criterios, condiciones, procedimientos humanitarios, métodos y requisitos para la evaluación técnico-veterinaria, letra I, el procedimiento de acreditación y fiscalización de terceros si procediera, y triple I, los protocolos para cetáceos y otras especies bajo protección especial en el marco de las obligaciones internacionales de Chile, asegurando que los procedimientos de eutanasia constituyan una excepción justificada. Además, en relación a esa misma facultad, propone incorporar un inciso final al artículo 305. Tampoco incurrirán las conductas sancionadas en el inciso primero que le dé muerte a un cetáceo en el marco de un procedimiento de eutanasia realizado conforme a los requisitos establecidos por el servicio en el marco de sus facultades establecidas en la presente ley. Ya. Le damos la palabra a la directora para explicar en este caso la propuesta que se ha dado lectura. Muchas gracias, presidente. Bueno, justamente este había sido la solicitud y el acuerdo que había tomado esta comisión la vez pasada, donde nosotros acá lo más importante es que cualquier persona que tenga duda de por qué se realizó una eutanasia tenga acceso y pueda revisar con tranquilidad cuáles fueron los criterios, los procedimientos y los protocolos establecidos. Este es un tema muy crítico y que debe ser solamente empleado en caso de excepcionalidad para el buen morir de un animal en situaciones, ¿cierto?, donde ya no hay ninguna otra alternativa, y es para evitar que siga sufriendo, y se da, por ejemplo, en algunas condiciones donde hemos visto animales que puedan varar en lugares que es muy difícil que puedan ser extraídos, que no hay ninguna posibilidad, ¿cierto?, de poder ayudarlos, u otros que sufren, por ejemplo, que se les pueda romper la columna, u otras situaciones que son gravísimas y que lamentablemente no tienen una solución inmediata, producto de que están en la mayoría de los casos en lugares de muy difícil acceso y que también ponen en riesgo la vida humana, ¿ya? Entonces, la propuesta justamente vela porque si se emplea esta facultad pueda ser fiscalizable por cualquier ciudadano en torno a que los criterios que se usan son los establecidos y que está fundamentado estrictamente con una evaluación técnico-veterinaria y con firma, lógicamente, de un médico o una médica veterinaria. Esa es principalmente, y también tiene relación con la parte de delitos de cetáceo, y por eso nosotros proponemos agregar al 305, porque delitos de cetáceo, ¿cierto?, es matar a un cetáceo, y en este caso solamente se podría hacer como una excepción si cumple con los procedimientos de eutanasia que han sido descritos en la letra X recientemente. Muchas gracias. Gracias, directora. ¿Alguna duda o consulta respecto a los parlamentarios? El diputado Bobadilla. Presidente, me hace ruido un concepto y quisiera que me lo explicaran. Cuando aquí en la letra I, respecto a las resoluciones, ¿ya? Dice procedimientos humanitarios. Dice, los criterios, condiciones y procedimientos humanitarios. Eso me llama la atención cuando estamos hablando de animales. Solo por curiosidad, nada más. ¿Suena?
Gracias, diputado Díaz. Diputado Romero. Bueno, a mí también me había llamado la atención el tema humanitario. Y segundo, por su intermedio, le quiero preguntar al Ejecutivo, esta propuesta que se generó en un estudio serio y responsable del Ejecutivo, la van a mantener hasta el final, ¿cierto? No, estoy preguntando, presidente. No, estoy preguntando si la van a mantener hasta el final, porque si no vamos a llegar a lo mismo la semana antepasada, cuando todas las indicaciones del Ejecutivo la borraban con el codo y presentamos. Entonces, si la van a mantener hasta el final, yo estoy de acuerdo. Y el tema humanitario también me causa ruido. Sí, gracias. Gracias, diputado Romero. Directora, respecto a las consultas. Sí, bueno, en relación al procedimiento humanitario estamos revisando con nuestros médicos veterinarios, probablemente tienen razón ambos diputados y esa no es la palabra que debiéramos haber usado, pero todo lo demás sí fue revisado con los equipos de veterinarios que nosotros tenemos y dando cumplimiento también a los cuidados internacionales y sobre todo a lo que puede ser la auditoría de la ciudadanía en una temática de este tipo que en el fondo es de sumo cuidado. Y Nueva pregunta. diputado Entonces, si se va a estudiar el término a utilizar, ¿lo vamos a votar igual? ¿Va a quedar pendiente ese cambio o queda pendiente la votación? mientras no. Yo en realidad le iba a consultar a la directora si podía explicar también el inciso final del artículo 305, que era la otra propuesta, pero evidentemente no vamos a votar algo que no esté al 100% respecto a su definición. ¿Ya? Directora, respecto del artículo 305. No, pero para que quede, ¿por qué se incorporaría? Eso, ¿cuál es la explicación del Ejecutivo en eso? Sí, bueno, primero considerar de que en la reunión pasada, presidente, se señaló de que había la posibilidad de poder abrir esta discusión de los delitos, pero además porque en el caso del artículo 305 se prohíbe la muerte de cetáceos. ¿Ya? Entonces, producto de que la eutanasia justamente es proceder a una muerte de los animales para un mayor bienestar y un buen morir, es que es importante analizar y poder describir esta situación como una excepcionalidad en el artículo 305 y por eso se propone colocarlo como un inciso nuevo. O sea, al párrafo final agregarle esto. Y con relación a la otra pregunta, nuestro subdirector jurídico quiere aportar. Perfecto. Subdirector. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, con respecto al tema humanitario, creo que es importante ahí pensarlo desde la perspectiva animal, porque cuando hablamos de procedimientos humanitarios lo estamos siempre haciendo desde la visión, desde nosotros como seres humanos, que entendemos el sufrimiento, que entendemos y que tenemos una mirada compasiva hacia el animal. No podría ser humanitario porque obviamente es un animal, ¿cierto? No es un humano, pero el procedimiento es humanitario porque se hace con la perspectiva humana y en ese sentido se hace desde una perspectiva científica que apunta hacia minimizar al máximo el sufrimiento de este animal. Esa es la razón por la cual se usa la expresión humanitaria, porque sería extraño que dijéramos procedimiento animalitario, porque tal vez no tendríamos parámetros objetivos que nos permitan entender el sufrimiento de un animal desde esa mirada. Hay que entenderlo siempre desde lo que uno ve como humano. Cuando uno ve a un animalito que está, cierto, agonizando, que le cuesta respirar, eso nos produce a nosotros como humanos una reacción, ¿cierto? Y es a eso a lo que actuamos. Entonces, a eso apunta la expresión humanitaria en concreto, más allá de si podamos estar de acuerdo o no. Esta propuesta fue tomada también a propósito de investigaciones que hablan de dar una muerte humanitaria. ¿Ya? Ese es el sentido del buen morir. Y respecto a lo del 305, esta comisión había tomado de acuerdo revisar, entiendo de nuevo, el capítulo respecto de los delitos, y por lo tanto, dado que ya estaba aprobado el delito de dar muerte a cetáceo, y ahora estamos regulando una facultad del servicio que establece un estándar bien alto para que esto se lleve a cabo, estimamos necesario incluir un inciso final que haga una excepción a dar muerte en aquellos casos en que esta muerte de un cetáceo se haya dado cumpliendo todos los procedimientos que estamos fijando en esta propuesta que presentamos a la comisión. Eso, presidente. Gracias, subdirector. Diputado Romero.
A ver, una sugerencia, ¿no podría ser mejor, por ejemplo, la letra I, los criterios, condiciones, procedimientos compasivos, métodos y requisitos para la evaluación técnico veterinaria y no humanitarios? Gracias, diputado Romero, por la propuesta. Le damos la palabra a la directora de Senapesca. Gracias. Gracias, presidente. Sí, para poder responder a la propuesta del diputado Romero Sáez, sí, nosotros estaríamos de acuerdo, y acá también el comodín me está soplando por acá, me dicen: el trato humanitario es el conjunto de medidas para disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismos y dolor de los animales durante captura, movilización, exhibición, cuarentena, comercialización, aprovechamiento, entrenamiento y sacrificio. Pero acá estamos hablando, ¿cierto?, de lo que son los varamientos. Ya, entonces, podría ser trato humanitario, y yo incluiría lo que usted mencionó, la palabra. Yo sé que en vez de humanitario, compasivo. Trato humanitario compasivo. Procedimiento compasivo. También puede ser. Término que el humanitario. No es que yo sea inhumano, pero estamos hablando de animales. No haré evaluaciones respecto de esos diputados, pero lo que sí me interesa es que el término sea utilizado también en la legislación, por ejemplo, en tratados internacionales y todo, efectivo, cosa que tenga coherencia el texto que aprobemos respecto a aquello, no estando en contra de la propuesta, pero la idea es saber efectivamente cuál es el término que se utiliza en este punto. El trato humanitario. ¿Qué? Diputado Manucher. Sí, yo creo, sí, no, tiene un punto, yo creo, el diputado Romero en esto, porque efectivamente hablamos de animales, entonces siendo yo una persona profundamente animalista, pero evidentemente es raro pedirle un trato humanitario a los animales. Más bien lo que se requiere es otro término que diga relación con el buen trato que se merecen, porque todos creemos que se merecen siempre los animales en general un buen trato y un trato digno. Creo que en eso el diputado puede tener un punto más bien desde la semántica. Compasión. Para lo pendiente. Yo creo que sería importante revisar, porque entiendo que depende de la perspectiva. Evidentemente no vamos a aplicar un procedimiento pero en este contexto está dentro de la mirada de quienes aplican el procedimiento, así lo entiendo yo, pero creo que sería bueno dar una revisión respecto también a los tratados que Chile ha ratificado, porque en el caso de los cetáceos hay un tratado vigente, además de la legislación interna. Entonces sería bueno para que en este caso los términos que se utilicen sean pero bueno, o sea, creo que sería bueno dar esa revisión antes de tomar una decisión, porque creo que al menos hay voluntad de la comisión en orden a aprobar esta facultad, pero tenemos la duda respecto al término en particular. ¿Ya? Entonces lo dejamos pendiente hasta que en este caso la Subsecretaría de Senapesca ahí puedan hacer este comparado respecto a cómo se utiliza este término en materia internacional también, y en otras materias. Sí, hay varios pendientes, por eso respecto al 305 también prefiero dejarlo pendiente, porque depende también del resultado de esta facultad en particular. Ya, no vamos a incorporar en un inciso final si es que todavía no tiene la facultad del servicio. Entonces, ya. Perfecto. Hay indicaciones que están fuera de comparado, ¿ya?, que les voy a dar lectura, que tienen relación con las facultades del servicio para incorporar nuevas letras. ¿Ya? Hay dos presentadas por la diputada María Candelaria Acevedo para incorporar una letra en orden a establecer
que dice controlar la inocuidad de los productos pesqueros y de acuicultura de exportación y otorgar la certificación sanitaria oficial correspondiente cuando sea requerido por los peticionarios o por la autoridad competente del país de destino. Le doy la palabra a la directora Cernapesca para ver si está conforme o no con esta indicación. Gracias, presidente. Bueno, al revisar la propuesta, justamente el controlar la inocuidad de los productos pesqueros y de acuicultura de exportación es una de las labores que tiene el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, dado que es la autoridad que entrega la certificación sanitaria oficial dependiendo de los países y los requisitos de estos países cuando uno exporta. Entonces, dependiendo del país y del peticionario, hay muchas veces que hay personas que también piden algún tipo de certificación, puede ser que incluso el país no la solicite, pero ellos la solicitan como para agregar valor a la exportación y también eso se hace. La ley actualmente no lo contiene, por lo tanto nosotros consideramos que es un aporte el poder colocar esta facultad. En la doble A. Sí. Una letra nueva. Ahí después. Sí, ahí Secretaría tendrá que ordenar. A las facultades del servicio, 362, incorporar una nueva letra. se leyó ya. ¿Alguna duda respecto? 362. Le damos a dar lectura previa a la votación para que no quede en duda. Que incorporar una letra que en el siguiente tenor: controlar la inocuidad de los productos pesqueros y de acuicultura de exportación y otorgar la certificación sanitaria oficial correspondiente cuando sea requerido por los peticionarios o por la autoridad competente del país de destino. Esa sería la letra a incorporar dentro de las facultades del servicio. Señor secretario, para que tome la votación. Doña María Candelaria. A favor. Don Erika Edo, don Bernardo Berger, don Sergio Bobadilla. A favor. Don Jorge Brito. A favor. Don Miguel Ángel Calisto, Cristian Moreira, doña Daniela Chicardini, don Mauro González, doña Carolina Tello, don Daniel Manucheri, un poco, don Leonías Romero. A favor. Y don Matías Ramírez. A favor. 5 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobada la indicación, presidente. Aprobada por unanimidad. Ya, ahí también una indicación fuera de comparado para incorporar otro literal de la diputada María Candelaria Acevedo en orden a, que sería el siguiente tenor: establecer sistemas de turnos para organizar las labores de su personal. Le damos la palabra a la directora respecto a esta indicación. Muchas gracias, presidente. Sí, nosotros estamos de acuerdo con poder tener esa facultad explícita en torno a lo que son las labores de fiscalización, sobre todo considerando que muchas de ellas son muy intensas o requieren, por ejemplo, en temas de desembarque pesquero, continuidades de 24/7 en algunos casos cuando son desembarques. Entonces, obviamente sería muy importante, si bien nosotros actualmente eso lo hacemos con algunas resoluciones y tomándonos de temas administrativos generales, sería sin lugar a dudas un aporte para nosotros. Gracias. ¿Dudas? Diputado Bobadilla. Me llama la atención, por su intermedio, directora, que tengamos que legislar para que esto ocurra. O sea, y en la práctica, hoy, ¿cómo sucede esto? Gracias, diputado Bobadilla. Subdirector. Gracias, señor presidente. Sí, lo que pasa es que cuando se dictó la ley 21.732 en el 2019, pasó la certificación de entidades externas de los desembarques, pasó a ser por el servicio. Como los desembarques ocurren 24/7 todos los días de la semana, se estimó necesario agregar esta facultad, particularmente para fijar turnos respecto del personal. Esto estaba en atención con la certificación. En consecuencia, esta norma, dado que en toda la revisión de facultades no vimos que estuviera expresamente, entendemos que la diputada la está reponiendo al texto original, que es lo que decía el inciso final del artículo 122. Por lo tanto, ese es el sentido que tiene esta norma cuando se creó originalmente. ¿Dudas? Pero ¿cómo se hace hoy día?
Pero, diputado Bobadilla, si consulta por favor por el micrófono para dejar registro. No, es que la consulta es cómo opera hoy día el servicio Subdirector. en esta materia. Efectivamente, fijando un sistema de turno. Eso lo hace. Pero porque tenemos una norma expresa, que es la que yo le menciono del 2019, que dijo el servicio, la jefatura del servicio podrá establecer un sistema de turno. Ahora, eso es discutible, yo entiendo, porque una jefatura de servicio siempre puede organizar el personal bajo su dependencia, ¿cierto? Mi aporte, digamos, a esto es que esta norma ya está en la ley, en la legislación actual. Y lo que entiendo es que la diputada Candelaria lo está intentando reponer. Eso es. No está en el proyecto de ley. Está en la ley actual. Vigente, exacto. Pero en el proyecto de ley no está esa facultad de manera expresa, por lo tanto, eso es lo que entendemos que está haciendo la diputada Candelaria con esta indicación. Diputado Bobadilla. A mí me alegra que la diputada Acevedo esté tratando, y lo digo de verdad, esté tratando de reponer algo que en la ley actual existe. Eso quiere decir, entonces, que la ley actual no es tan mala como algunos la pintan. ¿Ya? Eso, presidente. En votación. Me parece aprobar por el mismo quórum, pero no hay problema. ¿Les parece aprobar por el mismo quórum de la letra anterior? ¿Sí? Listo, aprobado. Ya. Y la última indicación fuera de comparado es la siguiente, del siguiente tema. Establecer en caso de avistamiento de especies protegidas y que puedan estar en riesgo producto de acciones de terceros, áreas de protección temporales, dictando la resolución administrativa respectiva, indicando de manera precisa el tiempo de duración de las mismas. Esto, mientras estábamos hablando de cetáceos, tiempo atrás, en esta misma comisión, yo expuse la situación que vivimos en Iquique cuando hubo avistamiento, en este caso, de ballenas muy cerca de la costa. Y la respuesta del servicio, formalmente, cuando se le solicitó que se generara un área de resguardo para evitar, en este caso, colisiones, por ejemplo, entre las ballenas y otras naves, es que no tenían la facultad para poder generar esta área de protección. Claro, porque efectivamente hay una norma que permite, en este caso, a la Directemar, pero respecto de determinadas especies, no respecto de todas. Ya. Entonces, la idea es poder incorporar esta norma a objeto de que exista esta facultad de servicio, considerando que estamos hablando de eutanasia respecto de los cetáceos, y bueno, quizás la protección tiene sentido en ese contexto para evitar a la aplicación de ese artículo, y por eso es una indicación que redacté en este momento. Pero le doy la palabra a la directora para... Sí, muchas gracias, presidente. Nosotros consideramos que es una muy buena propuesta porque justamente puede subsanar lo que nos ocurre muchas veces cuando hay, por ejemplo, cetáceos, no solamente en la zona norte, sino también acá, en la quinta región, o hay avistamientos muy cercanos a la costa en otras regiones. Tener un lugar de protección es muy bueno porque actualmente, si bien la autoridad marítima lo hace, pero bajo ciertas condiciones, el poder ampliar esto y actuar de manera rápida y efectiva, sin lugar a dudas, un aporte. Gracias, directora. ¿Alguna consulta respecto al diputado Romero? ¿Esta indicación nace del Ejecutivo, es suya, de la diputada, de quién es? No, la redacté mientras estábamos discutiendo. Ya. Por eso, No, está si bien. quieres, lo invito también a suscribirla. Está redactada Quería- de puño y letra recién. Qué bueno, quería hacer. Ya. La- Yo soy zurdo, eso sí. Yo soy la- zurdo, la redacto con la izquierda. La impresora suya no funcionó, la hizo a mano. No, Ah, ya. la redacté yo. Ya, la voy a- diputado, la voy sí, a- no. La voy a respaldar, presidente. Perfecto. Entonces, ¿Quiénes la suscriben? quienes la quieran suscribir, ahí va a correr. Presidente. Es que llegó la diputada Tello, entonces para incorporar la votación. En votación, Doña María Candelaria. A favor. Don Erika Edo, don Bernardo Berger, don Sergio Bobadilla. Don Sergio, ¿cómo vota? 3. La indicación del presidente. ¿Sí?
Si lo único que me hace ruido es que le escribió con la izquierda, pero bueno. Voy a votar a favor, presidente. A favor. Don Jorge Brito. A favor. Don Miguel Ángel Calisto, don Cristian Moreira, doña Daniela Chicardini, don Mauro González, doña Carolina Tello. A favor. Don Daniel Manucheri, don Leonídas Romero, don Matías Ramírez. 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobada por unanimidad la indicación. Gracias, secretario. Entonces, con esto cerramos el artículo 362 con la letra pendiente respecto de la eutanasia. Perfecto. Pasamos al artículo 363, inspección y registro. La inspección y registro se someterá a los protocolos de bioseguridad que hayan sido fijados por el servicio mediante resolución, los que deberán ser cumplidos por quienes estén a cargo de los espacios descritos en la letra B del artículo 362. El servicio podrá efectuar muestreos de las especies hidrobiológicas vivas o muertas y material de alto riesgo, patológico o genético, en los establecimientos y centros del artículo 34 y la letra B del artículo 362, entre otros. En el evento de oposición al registro e inspección, los funcionarios del servicio podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública o a la Armada de Chile, la que contará con la facultad de descerrajar, si fuere necesario, para ingresar a lugares cerrados que no constituyan morada. Ese es el artículo 363, que no ha sido objeto, en este caso, de indicaciones, y damos la palabra, en este caso, a la directora para su explicación. Diputado Brito. Disculpe, que como es de costumbre en la Comisión de Inteligencia, que funciona solamente con 4 parlamentarios, tenemos que ir ahora con el diputado Romero, así que acordamos un pareo, pero espero que sea la última vez porque se van a integrar nuevos miembros a la comisión, así que esperamos a futuro no tener más este inconveniente. Pero solo que estamos pareados por una media horita con el diputado Romero a partir de ahora. Perfecto. Ahora sí, la directora. Gracias, presidente. Bueno, nosotros estamos de acuerdo con esta propuesta. La diferencia con la ley actual, que en el segundo párrafo donde se habla, en el evento de oposición al registro de inspección, los funcionarios del servicio podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública o la Armada de Chile. En la ley actual lo que dice es el auxilio de la fuerza pública, y de ahí todo lo demás está igual a lo que es la propuesta vigente al día de hoy. Gracias. Perfecto. ¿Hay dudas? Estamos en votación. No. Hay que llamar por... Voy a suspender 5 minutos. La comisión, entonces, para poner en votación el artículo 363. 363. Doña María Candelaria. A favor. Don Erika Edo, don Bernardo Verde, don Sergio Badilla. A favor, presidente. Don Miguel Ángel Calisto, don Cristian Moreira, doña Daniela Chicardini, don Mauro González, doña Carolina Tello. A favor. A favor. Don Daniel Manucheri y don Matías Ramírez. A favor. 4 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado por unanimidad 363. Gracias, señor secretario. Pasamos al artículo 364, registros del servicio. Le corresponderá al servicio administrar los siguientes registros. Letra A, de las personas naturales y sus embarcaciones que realicen pesca artesanal, registro nacional artesanal. Letra B, de las personas naturales que realicen actividades conexas a la pesca artesanal, registro de actividades conexas. Letra C, de las personas naturales o jurídicas acreditadas para elaborar los instrumentos de evaluación ambiental y sanitaria, así como las certificaciones de que trata esta ley y sus reglamentos. D, de las personas naturales o jurídicas que realicen las actividades de prestación de servicios de transporte, lavado, desinfección, procesamiento y embarque y desembarque, en los casos en los que los reglamentos así lo dispongan. Letra E, de las personas que realizan por cuenta propia o ajena actividades de comercialización de recursos hidrobiológicos y de quienes elaboran productos que utilicen como materia prima productos hidrobiológicos, de conformidad con lo dispuesto en la letra C del artículo registros de títulos de disposiciones comunes. Ay, no sé si hay problemas en la redacción.
Letra F, de los titulares de las plantas de proceso que califiquen como empresas de menor tamaño. Letra G, de infractores que hayan cometido infracciones gravísimas y reiteración de infracciones graves, en conformidad a lo dispuesto en esta ley, registro de infractores. Letra H, de las naves y embarcaciones utilizadas para el traslado de capturas de naves o embarcaciones pesqueras desde la zona de pesca hasta el puerto de desembarque, registro de naves especiales. Letra I, de las personas naturales o jurídicas acreditadas para elaborar los instrumentos de evaluación ambiental y sanitaria, así como las certificaciones de que trata esta ley. Letra J, los demás que establezca la presente ley u otras leyes. Existen 3 indicaciones, las 3 del diputado Bobadilla, la 8.15 para reemplazar la letra C del artículo 364 por la siguiente. Letra C, de las entidades certificadoras de la información de desembarque. La 8.16 para eliminar la letra D del artículo 364 y la 8.17 para eliminar la letra I del artículo 364. Doy la palabra respecto a este punto a la directora de Cernapesca. Gracias, presidente. Ya. Sí. Quizás debería quedar la letra E como está actualmente, ¿no? Bueno. En relación a las propuestas, disculpe, presidente, me perdí un momento. ¿A la 8.15? No, respecto del artículo y la opinión de las indicaciones. No, respecto al artículo, esto es mantener, ¿cierto?, los actuales registros que existen. El registro pesquero artesanal, ¿cierto?, el registro de actividades conexas, también el de las personas naturales o jurídicas acreditadas para elaborar instrumentos de evaluación ambiental y sanitaria, ¿cierto? Y después está la letra D, de las personas naturales o jurídicas que realicen las actividades de prestación de servicios de transporte, lavado de desinfección, que son los que tenemos actualmente. La letra E, de las personas que realizan por cuenta propia ajena actividades de comercialización de recursos y de quienes elaboran los productos. Esa probablemente es la que están discutiendo ahora, de que puede tener un pequeño error ahí, sale un corchete que no debería estar. Sí, y en realidad son los nombres actuales que nosotros tenemos, solo tenemos una observación, pero es como servicio, disculpe, presidente. Es que en la primera dice Registro Nacional Artesanal y debería ser Registro Pesquero Artesanal. La letra A, es la única. Sí, y hay una. ¿Y respecto a las indicaciones? El subdirector. Muchas gracias, señor presidente. Comentar respecto a esta norma, tenemos algunas precisiones solamente en cuanto a los nombres de los registros, ¿ya? En cuanto a la propuesta original. Como decía la directora, el primer registro nosotros ya ha sido siempre conocido como registro pesquero artesanal, ¿ya? Y de hecho, cuando se votó en el artículo 150 y algo, me parece, del proyecto de ley, hicimos ese ajuste y dejamos los nombres como registro pesquero nacional. Por lo tanto, esa es una primera observación. Respecto de la letra B, no hay observaciones, el registro de actividades conexas. Respecto de la letra C, me voy a pronunciar ahí en particular de la propuesta del diputado Bobadilla, si me lo permite, señor presidente, porque habla de las entidades certificadoras de la información de desembarque. Y eso tenía sentido cuando, antes del 2019, cuando la certificación de los desembarques era mayoritariamente hecha por entidades externas. Sin embargo, ahora es casi exclusivamente hecha por el servicio. De hecho, es exclusivamente hecha por el servicio. El casi lo mencioné porque hay una norma que permite en algunos casos que se pudiera externalizar, pero hasta ahora, desde el 2019 hasta ahora, nunca se ha hecho. Siempre ha sido el servicio. Y cuando se hace para un externo, se hace a través de la ley de compras públicas. Por lo tanto, hay que hacer una licitación, el procedimiento es bien abierto, no puede entrar cualquier externo a certificar desembarque.
Por esa razón, estimaríamos que tal vez no es tan procedente tener un registro para estas entidades que podrían ser una o dos y que de todas maneras tienen que cumplir los requisitos que se establezcan en bases de licitación como mandata la ley actualmente. Voy a continuar con las demás literales. El otro que es importante... perdón, sí, es que con la letra D, claro, ahí nosotros le preguntaríamos a usted, cambiamos la óptica, digamos, y si es que usted nos pudiera explicar por qué eso debería ser motivo de registro, o por qué habría que eliminarlo. Con respecto a la E, solamente cambiar el nombre, lo mismo que señalaba respecto del registro pesquero artesanal. Cuando hablamos de este registro, le cambiamos el nombre, esta comisión le cambió el nombre al que existe actualmente, que es de personas que realizan actividades pesqueras de transformación y de comercializadores de recursos hidrobiológicos y productos derivados. Ese es el registro como se llama hoy, con la normativa actual vigente, así se llama ese registro, por lo tanto nosotros proponemos que ese sea el nombre que quede en concordancia con las observaciones y con las indicaciones que hizo el Ejecutivo también a propósito del artículo 150 y algo que sí, no me acuerdo bien cuál era el del proyecto, pero que enumeraba también los registros y se hizo exactamente el mismo ajuste. Entonces la propuesta es que se haga el ajuste en el mismo orden, es decir, que quede con el mismo nombre. Bueno, con respecto a la letra F, con respecto a la letra F, G no hay observaciones, pero con respecto a la letra H, sí creemos que debería cambiarse también ese nombre, ¿ya? Y también en línea con los nombres que se pusieron a los registros, ese es el registro de lanchas transportadoras. Claro, porque, perdón, si me permite aclarar ahí, lo que pasa es que el proyecto del Ejecutivo establece nombres de los registros en el artículo 150 y en este artículo. Sin embargo, cuando se discutió por esta comisión, los nombres de los registros del artículo 150 se cambiaron y por lo tanto ahora el proyecto no se condice con lo que votó la comisión y la idea es que puedan quedar todos con los mismos nombres para que no haya diferencia entre lo que entendemos de un registro y otro. Eso, señor presidente. No. Gracias, subdirector. Diputado Badía. Voy a fundamentar lo siguiente por su intermedio, presidente. Yo soy de los que cree que el servicio puede no tener la capacidad respecto de la cantidad de recursos económicos, pero también recursos humanos, funcionarios, para fiscalizar todo lo que hay que fiscalizar. O sea, yo creo que eso puede estar ocurriendo hoy día. Entonces, frente a la explicación que da el subdirector jurídico del servicio, de que son solo funcionarios quienes estarían realizando esto. Y yo soy de los que cree que la fiscalización que hace el servicio es insuficiente. Si nosotros le cerramos la puerta para que algunos prestadores de servicios puedan realizar esta función, cooperando ya con el servicio, podría ser la solución para los graves problemas que tenemos de pesca ilegal. Yo soy de los que cree, presidente, que todos los desembarques deben y tienen que certificarse. Independiente del tamaño de la embarcación. Porque de lo contrario estamos dejando una puerta abierta siempre para que tengamos pesca ilegal y podamos colapsar algunos recursos. Entonces, la intención de esta afirmación que hago es de que nosotros debemos dejar la puerta abierta para que el servicio tenga las competencias para contratar servicios de terceros que coayuden en este proceso de fiscalización, con previa certificación, con todas las exigencias que sean necesarias, pero que tengamos una cobertura al 100% de las extracciones y en todo el territorio nacional, porque tengo entendido, subsecretario, que hoy día existe la certificación por fotografía de algunos desembarques, ¿ya? Entonces,
yo creo que si el servicio no tiene el personal suficiente, va a ser difícil de que podamos quizás el día de mañana llegar a lo que yo estoy planteando, que aquí todo desembarque, todo recurso que se saque debe y tiene que ser certificado, porque solo así vamos a cerrarle la puerta a la pesca ilegal. De lo contrario dejamos no una puerta, sino que dejamos una calle, un camino abierto para que sigan operando estas mafias que trafican, ¿ya?, con pesca ilegal. Entonces esa es la intención, estimada directora. Y si el Ejecutivo acogiera una propuesta de esta naturaleza, yo creo que le estaríamos dando un golpe no menor a quienes pescan ilegalmente. Y termino lo siguiente, respecto de las indicaciones. Cuando proponemos esto, o sea, lo que se menciona en las letras C, D e I, lo que nosotros en definitiva esperamos ya que ocurra al proponer esta indicación es que en definitiva reitero que las entidades certificadoras, ¿ya?, de los desembarques estén incorporadas en esta ley. O sea, que quede establecido en esta ley y no que quede a la voluntad, ¿me entiendes?, del día de mañana del Ejecutivo, porque eso no va a ocurrir. Si nosotros lo dejamos escrito en la ley, las cosas van a ser distintas. Eso. Gracias, diputado Bobadilla. De la subsecretaría no habían pedido la palabra. Javier. Gracias, presidente. Solo para responder al comentario que hace a través suyo el diputado Bobadilla, creo que el Ejecutivo y todos quienes están presentes acá creemos compartir la idea de fondo del diputado, que es combatir la pesca ilegal. Me parece que en eso nadie podría estar en desacuerdo. Sin embargo, por la extensión de la costa que tenemos y los medios disponibles que hay, parece imposible, más de 4.000 kilómetros de línea costera, mucho más de 4.000 kilómetros, establecer una fiscalización para toda la pesca de nuestro país parece algo bastante fuera de lo que puede desarrollar tanto el servicio como la Armada, en el sentido de que tenemos recolectores de orilla no solamente en las caletas pesqueras que están oficializadas, sino que a lo largo de todo el borde costero. Y es por eso es que el servicio en su plan de fiscalización establece pesquerías que son más riesgosas, donde se tiene que focalizar donde se tiene que focalizar la fiscalización del propio servicio y de la Armada, pero siendo bien realista, nosotros pasamos ya por una etapa en que se externalizó la certificación de pesquería y no fueron los mejores los resultados. Y es por eso que se volvió al sistema de que la fiscalización le llevase el servicio que corresponde. Ahora, si tuviésemos el financiamiento para poder cubrir la extensión de costa que les he mencionado, claramente podríamos tener una mayor fiscalización y métodos para ello. El servicio ocupa esos métodos a través, vuelvo a insistir, del sistema de riesgo, y también en muchas de las pesquerías se establecen puertos de desembarque. De esa manera estamos reduciendo la zona desde donde se puede extraer de forma ilegal. Eso respecto al tema de pesca ilegal, le doy la palabra a la directora, presidente. Gracias, Javier. Directora. Sí, gracias, presidente. Bueno, también acorde a lo que dice el subsecretario, claro, la experiencia no fue muy buena, pero es una alternativa de que podría darse y que podría ser en algún momento en algunas pesquerías una solución. Lo que nosotros entendemos de su propuesta, diputado Bobadilla, es quizás dejar la letra C tal cual está, y la D que usted propone, por ejemplo, eliminar, quizás ahí colocar de las entidades certificadoras de la información de desembarque en caso que así sea. Como elimina una, en vez de esa, porque la letra C nosotros estamos de acuerdo con tal como queda
la propuesta del proyecto de ley, pero entendemos en el fondo que la certificadora de información de desembarque es un tema que es relevante y que quizás podría ser tratado como un registro más en caso de que así se diera. En la J. Pero eso, a ver, para ordenar el debate, la propuesta Claro, ahí sería está, incorporar eventualmente una nueva letra. No, sería entonces dejarla así. Ya, entonces, diputado Bobadilla. Yo quiero insistir, subsecretario, directora, yo quiero insistir en lo que he planteado, entendiendo, subsecretario, que es muy difícil por la extensión de nuestro territorio marítimo poder fiscalizar el 100% de los desembarques. Pero usted dijo algo clave, algunos recursos, y particularmente aquellos que están en riesgo. Yo estoy orientando para allá. O sea, ¿cómo recuperamos una pesquería? ¿Cómo recuperamos una pesquería? La veda, ya. ¿No? Es que lo que se me ocurre, veda, listo, lo vamos a recuperar. Ya hay recursos que llevan en veda, no sé, años, décadas, ¿ya? Y no repunta. Entonces, yo creo de que sin aplicar una veda, esta herramienta puede ser muy útil. Es decir, vamos a tener entidades certificadoras, ¿ya?, que le presten servicio, al servicio, valga la redundancia, en aquellos recursos que estén en riesgo. Miren, hoy día tenemos un tema pendiente en la ley de fraccionamiento que podría darse, que es, por ejemplo, el tema de la merluza. Subsecretario, el tema de la merluza. Es un recurso que está en riesgo. Y usted y yo sabemos, o por lo menos nos hemos informado, de que existe pesca ilegal de este recurso en particular en abundancia. Entonces, el día de mañana, si yo, servicio, no tengo la capacidad de funcionarios para hacer estas certificaciones, contrataré ya a Berger y compañía, que es una entidad certificadora, para que me coayude en este recurso en particular. Y dejarnos caer en todas aquellas zonas donde se extrae este recurso en particular. Entonces, mi intención, subsecretario, apunta hacia allá. Por eso creo que es necesario dejar la puerta abierta, porque de lo contrario vamos a llenar el servicio de funcionarios, ¿ya? Y eso es imposible. Y los medios. Sí. Subdirector. Gracias, señor presidente. Quiero solamente ordenar un poco la discusión porque creo que hay un consenso, digamos, en lo que usted está planteando, ¿ya? Pero aquí lo que estamos hablando es de registro. Entonces lo que le quiero comentar, solamente para recordarle a la comisión, es que en el artículo 174 y 175 de este proyecto ya se aprobó la posibilidad de que entidades externas pueden llevar a cabo la certificación de desembarque. Lo que estamos discutiendo en esta norma no es si es que va a haber la posibilidad de que entidades certificadoras hagan o no el desembarque. Lo que estamos discutiendo acá es si esto va a meritar que el servicio lleve un registro oficial. La opinión que acabamos de dar hace un rato y que manifesté tiene que ver con con que no es necesario tener un registro, porque en aquellos casos que ya está votado, que ya está aprobado, que puede una entidad externa, lo va a hacer de acuerdo a las bases de licitación que va a publicar el servicio. Por lo tanto, mi pregunta es, si vamos a tener 2, 3 o 4 entidades certificadoras, ¿qué efecto va a tener ese registro? A instancias que, si yo quiero contratar los servicios de Berger Limitada, como decía usted en su ejemplo, esa persona jurídica va a tener que acreditar todos los requisitos, también va a tener que acreditar todos los registros que el servicio está estableciendo, y el mejor postor, el que ofrezca las mejores condiciones, con los mejores precios, las mejores, en general, condiciones de lo que se está buscando contratar, esa entidad externa se va a adjudicar
el contrato, digamos, va a poder llevar a cabo la certificación de desembarque en los términos que usted lo plantea. Mi pregunta y lo que quiero ordenar en este debate es que estamos hablando solamente de registro. ¿Tiene que haber un registro oficial de...? La verdad es que yo creo que no, porque como usted plantea, el problema acá de fondo es que el servicio no tiene todos los recursos y tiene que acudir a externos. Eso ya está. Entonces, para su tranquilidad, diputado Badía, solamente comentarle que eso está aprobado ya en este proyecto de ley y que lo que estamos acá discutiendo es únicamente si vale la pena tener un registro específico de eso o no. Eso es solamente, diputado, la diferencia. Gracias. Gracias, subdirector. Secretario, entonces se pone en votación el artículo 364 y en caso de aprobarse se caen las indicaciones en comento. Sí, haciendo los cambios en el caso de los registros. Si puede reiterar entonces el nombre respecto de la letra H. ¿Cuál era el nombre del registro? Registro de lanchas transportadoras, me parece que es. De grandes transportadores. Son 3 registros que hay que modificar. Sí, el de la letra A era registro pesquero artesanal. Sí, el de la letra E, de personas que realizan actividades pesqueras de transformación y de comercializadores de recursos hidrobiológicos y productos derivados. Claro, sería incorporar ahí el nombre del registro. Exacto, y en la H es registro de lanchas transportadoras. De lanchas A transportadoras. ver, la M, por favor, repíteme. La E es de las personas que realizan, actividades pesqueras de transformación y de comercializadores de recursos hidrobiológicos y productos derivados. Sí, pero necesito indicaciones. Porque es un cambio completo. Sí, yo puedo hacer cambios de eso, sí, de tipo formal. Y esto es un cambio completo, aun cuando se esté concordando con lo ya aprobado. Perfecto. Entonces hay que incorporarlo como indicación. Sí, sí, ya. Cambios formales se pueden hacer, presidente, pero no esto ya más grave. No, esto de los corchetes lo sacamos nosotros. Perfecto, pero a ver, vamos a suspender un minuto. Vamos a poner en discusión y en votación los artículos 365 y 366. Ambos no tienen indicaciones. Los voy a dar lectura. Uso de medios tecnológicos. El servicio podrá disponer el uso de toda clase de medios tecnológicos respetando la normativa vigente. Y artículo 366. Convenios con otros organismos fiscalizadores. El servicio podrá requerir mediante convenio a otros órganos fiscalizadores de la Administración del Estado labores de control del cumplimiento de la normativa pesquera y de acuicultura. Damos la palabra en este punto a la directora para explicar ambos artículos. Muchas gracias, presidente. Bueno, el artículo 365 es muy similar al que actualmente existe, salvo se resumió un poco señalando, respetando la normativa vigente porque el actual que está vigente señala la Constitución, tratados internacionales y en realidad se resume con la normativa vigente. Entonces estaríamos de acuerdo porque es el mismo que está actualmente y un poco más resumido. Y el 366 en realidad nosotros realizamos convenios con otros órganos fiscalizadores, por lo tanto también el que pueda salir explícitamente, sin lugar a duda también es un beneficio para la institución, para las labores de fiscalización, el poder aunar fuerzas de trabajo con otras instituciones como Armada, Carabineros, Servicio de Impuestos Internos, Aduana u otras instituciones, sin lugar a dudas trae beneficios para todos. Muchas gracias. Gracias, directora. Diputado Badía. Me llama la atención en esto me llama la atención lo siguiente. Uso de medios tecnológicos. El servicio podrá disponer del uso de toda clase de medios tecnológicos. Aquí me llama la atención. Respetando la normativa vigente. O sea, yo creo que ningún servicio puede no respetar la normativa vigente. Sí. O sea, nadie tiene esa facultad. O sea, todos tienen que estar dentro del marco legal vigente. ¿Será necesario que vaya explícito en la norma? Yo creo que no.
Sí, Directora. sí, presidente, por su intermedio. Diputado, mire, lo que dice, le voy a leer lo que dice actualmente la ley. Dice, en el inciso final del actual 122, dice, para el ejercicio de su función, el servicio podrá disponer el uso de toda clase de medios tecnológicos, resguardando los derechos y garantías de las personas asegurados en la Constitución, en los tratados internacionales, ratificados y vigentes en Chile y en las leyes, y establecer sistemas de turnos para organizar las labores de personal, que fue repuesta recientemente esta última parte, ¿cierto? Nosotros consideramos que igual es importante señalar el uso de distintos medios tecnológicos, por ejemplo, en materias de certificación, el uso de inteligencia artificial, el uso de otros medios es sumamente necesario. Creo que está en el marco de lo que señala la actual ley y por lo tanto preferimos que esté a que no esté. No, si presidente, disculpe. Yo estoy de acuerdo con que tiene Diputado Badia. si lo que a mí me hace ruido Que diga lo es que diga respetando la normativa vigente. O sea, ¿Quién no no, respeta? es que me lleva a pensar lo siguiente. O sea, el servicio puede actuar como le dé la gana, está autorizado, ¿me entiende? Incluso para ejercer su función, lo voy a decir así, ilegalmente. Yo creo que no. Entonces, ¿por qué tenemos que decir respetando la normativa vigente? ¿Será necesario? ¿Será necesario? Subdirector, el micrófono, por favor, para que quede registro de la respuesta. Muchas gracias, señor presidente. Sí, lo que pasa es que esta norma en concreto, esto es una lectura que estoy haciendo yo, que comparto con usted, señor diputado, por su intermedio, presidente, porque cuando se fija el uso de toda clase de medios tecnológicos, se está pensando no solamente en la normativa pesquera, se está pensando en la normativa, por ejemplo, que resguarda mi privacidad. Si el servicio ocupa drones, por ejemplo, puede estar grabando en un domicilio particular, arriba con un dron. Puede ocupar un dron sin utilizar, sin tener la autorización de la Dirección General de Aeronáutica. Entonces, ¿qué pasa? Esta norma lo que busca simplemente, al decir la normativa vigente, se está poniendo en casos que superan a la normativa pesquera. Cuando nosotros utilizamos tecnología, hay otra normativa que hay que tener en consideración y creo que a eso es lo que apunta. Pero coincido en lo que usted dice de que el servicio y todas las instituciones públicas tienen que someter su actuar a la ley. Por lo tanto, es una redundancia, pero creemos que no daña en particular. Gracias, subdirector. Secretario, en votación. En votación entonces los artículos 365 y 366. Doña María Candelaria, a favor. Don Erika Edo, don Bernardo Berger, a favor. Don Sergio Bobadilla, don Miguel Ángel Caristo, don Cristian Moreira, doña Daniela Chicardini, don Mauro González, doña Carolina Tello. A favor. Doña Carolina Tello, a favor. Don Daniel Manucheri y don Matías Ramírez. 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado por unanimidad los artículos 365 y 366. 6 por 0. Gracias, secretario. Volvemos otra vez. Volvemos al 364. ¿Ya? Voy a hacer una consulta en este punto para no tener dudas. La indicación que ha propuesto el Ejecutivo, vamos a suscribir, respecto a la letra A, era cambiar efectivamente a registro pesquero artesanal. En la letra E, lo que se busca es reemplazar el texto de la letra E y que quede de las personas que realizan actividades pesqueras de transformación y de comercializadoras de recursos biológicos y productos derivados. Hasta ahí. Y la letra H también reemplazarla y que quede de naves y lanchas transportadoras. Ese es el tema. Perfecto. Indicación. ¿Qué pasó? La firmé por si acaso. Sí, pero hay que firmar. ¿La quieres firmar? ¿La quieres firmar acá? Ya, entonces vamos a poner en votación el artículo 364 con la indicación que fue recientemente leída. efectiva, y en caso de aprobación se quedarían las indicaciones 815, 816 y 817. Sí, el subdirector jurídico. Doña María Candelaria. A favor.
Don Erika Edo, don Bernardo Berger. Me abstengo. Abstención. Don Sergio Badilla. Contra. En contra. Don Miguel Ángel Calisto, don Cristian Moreira, doña Daniela Chicardini, don Mauro González. Abstención. Doña Carolina Tello. A favor. A favor. Don Daniel Manucheri y don Matías Ramírez. A ver, 3 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones. Rechazado el artículo 364. ¿Dos abstenciones? 2 abstenciones se cae igual, sí. Sí. Perfecto. Entonces se cae, se cae rechaza el 364. artículo 364 respecto a los registros. Se quedan sin registro. El artículo 367, informe anual. El servicio deberá en el mes de marzo de cada año elaborar un informe sobre las actividades y acciones de fiscalización efectuadas en materia de pesca en el año anterior. La cuenta deberá comprender asimismo los resultados de las acciones de fiscalización efectuadas y el cumplimiento de las medidas de administración y conservación del año anterior. El informe deberá publicarse en su página web del servicio. Y está la indicación 818, el diputado Bobadilla, para reemplazar el artículo 367 por el siguiente. Artículo 367, Plan Nacional de Fiscalización e Informe Anual. Anualmente el servicio deberá elaborar un Plan Nacional de Fiscalización que deberá comprender las conductas que serán objeto de fiscalización y la metodología aplicada para determinar los agentes, sectores y recintos a fiscalizar, tanto a nivel nacional como regional. Las actividades de fiscalización se ceñirán al plan indicado en el inciso anterior, sin perjuicio de la facultad del servicio para disponer la realización de inspecciones no contempladas en el plan. En caso de denuncias o reclamos y en los demás en que tome conocimiento por cualquier medio de incumplimientos o infracciones de su competencia. El servicio deberá, en el mes de marzo de cada año, publicar el plan del año anterior junto a un informe sobre las actividades y acciones de fiscalización efectuadas en materia de pesca en dicho año, por pesquería y región, que incluya todas las cadenas de valor, junto con los resultados obtenidos por el servicio de los diversos procedimientos sancionatorios terminados en el año, con indicación del nivel de ejecución de las sanciones cuando corresponda. Serán de conocimiento público las metodologías, guías y manuales que utilice el servicio para el ejercicio de su actividad fiscalizadora. El plan y el informe elaborado del modo indicado deberá publicarse en la página web del servicio. Esa es la indicación. Le doy la palabra a la directora respecto del texto original y la indicación leída. Muchas gracias, presidente. El texto original recoge gran parte el artículo 4b actual de la Ley General de Pesca y Acuicultura, que señala que en el mes de marzo justamente el servicio y también la Armada, en otro artículo que vamos a leer posteriormente, deben elaborar un informe sobre actividades y acciones de fiscalización efectuadas en el año anterior. Por lo tanto, nosotros en realidad estamos de acuerdo con este artículo y que tenemos que publicarlo, ¿cierto?, en nuestra página web. Además, eso se suma a la cuenta pública que uno hace en estas materias, ¿ya? ¿Desea que me pronuncie con respecto a la propuesta también? A la indicación. ¿A la indicación? Con relación a la indicación que hace el diputado Bobadilla, yo creo que hay que hacer una diferenciación entre lo que es el Plan Nacional de Fiscalización, que todos los años el servicio lo pone a disposición y lo publica en una resolución, y otra cosa es el informe de resultados de las fiscalizaciones. Son dos cosas distintas. En el caso de las metodologías que nosotros empleamos, lógicamente esos son actos administrativos que son de público conocimiento, y cada vez que se solicitan, y tenemos por ejemplo publicado todo lo que es el manual de inocuidad y certificación y de otras materias, están publicadas en nuestro sitio web. Por lo tanto, nosotros consideramos y preferimos en este caso quedarnos con el artículo 367 de propuesta del Ejecutivo. Muchas gracias. Gracias, directora. Ya. En votación entonces el artículo 367 y consecuencialmente se cae la indicación. En votación. Sí. Entonces el artículo 367. Doña María Candelaria. A favor. Don Erika Edo, don Bernardo Berger. Me abstengo. Abstención, don Bernardo Berger. Don Sergio Bobadilla. Contra. En contra.
don Miguel Ángel Calisto, don Cristian Moreira, doña Daniela Chicalini, don Mauro González. Abstención. Doña Carolina Tello, A favor. don Daniel Manucheri, don Matías Ramírez. Sí. Don Matías Ramírez, a favor. 3 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. Rechazado el 367. Perfecto. No, porque la propuesta de votación era que se caía la indicación. Se cae todo, se cae todo. Porque no hay artículo 367. Sí, pues. Sí. Usted dirigió ahí la orquesta, pues, diputado Bobadilla. Hágase cargo de lo que dirigió. ¿Ya? No hay artículo 367. ¿Ya? O sea, no es muy tener respecto a la transparencia que tiene que existir en el servicio. Pero bueno. Ya, dado el acuerdo que habíamos tomado anteriormente, vamos a pasar a la discusión del párrafo quinto respecto a la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante. Invitamos también en este caso a sumarse a los representantes de la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático que están invitados a la comisión. Ahí ven si se suman los 3 invitados. Nosotros tenemos a Nelson Saavedra y Nostroza, director de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, en representación del señor director general, y Gonzalo Jiménez Briones, jefe del Departamento de Pesca, Acuicultura y Recursos Marinos, y Paola Arroyo, también ingeniera pesquera. Perfecto. Antes ha solicitado la palabra el subsecretario de Pesca subrogante. Gracias, presidente. Solo para indicar que efectivamente la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante se suma a lo que es este título de institucionalidad pesquera y lo que es los dos artículos que están mencionados acá, el 374 y 375, en general lo que hacen es incorporar las facultades que la ley le establece a la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante. Así que, sin más, si me lo permite, presidente, le doy el pase al director Nelson Saavedra. Muchas gracias, subsecretario. Antes de dar la palabra, vamos a leer el primer artículo que hace referencia a la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, que es el artículo 374. Dice: facultades de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante. Sin perjuicio de las facultades que otras normas le otorguen, a la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante le corresponderá a administrar el sistema que se refiere a los artículos 178 y siguientes del párrafo cuarto y título sexto, un reglamento dictado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y suscrito por el Ministerio de Defensa Nacional determinará la forma y modalidades de operar el sistema entre la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante y el Servicio Nacional de Pesca, con el objeto de asegurar el adecuado cumplimiento de monitoreo, control y vigilancia de la actividad pesquera. B. Llevar un registro de la información proporcionada en virtud del artículo 167. Le damos la palabra en todo caso a don Nelson Saavedra, objeto de que primero dé su apreciación respecto a la incorporación de la Dirección General en esta materia como parte de la institucionalidad pesquera. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a los señores diputados y diputadas. Me refiero solamente en general. Perfecto. Listo. Antes de iniciar mi presentación, me quiero permitir contextualizar y explicar a usted el trabajo que hace la DGTM, Directemar y sus direcciones técnicas diariamente en materia de la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. En este sentido, a pesar de contar con un presupuesto agotado, durante este año se han desarrollado una serie de mejoras a los procesos de fiscalización y de control mediante la utilización de tecnologías, lo que se ha traducido en que, conjunto con Cernapesca, se ha logrado aumentar en un 476% las toneladas incautadas de recursos marinos en las áreas jurisdiccionales en comparación con el mes de mayo del año 2024. Ahora bien, específicamente en el artículo 122 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, dispone a los funcionarios de Cernapesca, la Armada y Carabineros de Chile
desarrollar las tareas y funciones de fiscalización contempladas en esta ley, reconociendo además la condición de ministro de fe para el personal de la Armada y los funcionarios de Senapesca respectivamente. Del mismo modo, en el artículo 4C de la actual ley de pesca se dispone que anualmente, en el mes de marzo, Directemar publique una cuenta pública con los resultados de las operaciones de fiscalización pesquera realizadas. Respecto a la indicación del honorable diputado señor Sergio Bobadilla, que modifica el texto del artículo 375 del proyecto de ley, se estima que reemplazar la cuenta pública de Directemar por confeccionar un plan nacional de fiscalización que incluya metodología y área de operación requiere necesariamente contar con un grado de reserva que permita asegurar el éxito y los resultados esperados. En este sentido, se propone que el plan anual de fiscalización en sus fases de preparación, despliegue de medios y la ejecución no sea público y mantenga un grado de clasificación y reserva que permita resguardar los métodos, tácticas, los procedimientos y las fuentes de información utilizadas para desarrollar las operaciones institucionales de fiscalización y el combate a la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, ya sea intempestivas o planificadas. Por lo tanto, se propone la siguiente indicación al texto del honorable diputado señor Sergio Bobadilla. Comillas, la dirección deberá, en el mes de marzo de cada año, publicar los resultados del Plan Nacional de Fiscalización del año anterior mediante un informe sobre las actividades y acciones de fiscalización en el ámbito pesquero efectuadas el año anterior. Como indiqué previamente, se estima que hacer pública la información utilizada para planificar las operaciones contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, las técnicas, tácticas y procedimientos institucionales utilizados, aun cuando sean del año anterior, indudablemente serán utilizados por los infractores o las flotas pesqueras extranjeras para evadir o evitar el esfuerzo de fiscalización, ya sea de la institución o la conexión que tengamos con Senapesca. Finalmente agradezco al subsecretario que nos haya invitado a esta sesión y poderlo acompañar en esta comisión. Eso, señor presidente. Muchas gracias, don Nelson Saavedra. ¿Duda, consulta respecto? Diputado Bobadilla. Presidente, se nos ha hecho una propuesta de indicación. Yo suscribo esa propuesta y yo estaría en condiciones de retirar mi indicación en reemplazo de la propuesta que acaba de hacer la Armada. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna otra duda, consulta? Ya. A ver, primero vamos a votar el artículo 374, del cual ya dimos lectura. ¿Ya? En votación, señor secretario. 374. La propuesta respecto al 375. En votación entonces el artículo 374. Doña María Candelaria. A favor. Don Erika Edo. Don Bernardo Berger. A favor, señor secretario. A favor. Don Sergio Bobadilla. Al final. No se autoriza a votar al final, don Sergio. A favor. Don Miguel Ángel Calisto, don Cristian Moreira, doña Daniela Chicardini, don Mauro González. A favor. Doña Carolina Tello. A favor. Don Daniel Manucheri y don Matías Ramírez. ¿Don Matías? A favor. A favor. Son 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado por unanimidad el 374. Gracias, secretario. Ahora vamos a dar lectura al artículo 375. Dice, informa de actividades y acciones de fiscalización. La Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante deberá, en el mes de marzo de cada año, elaborar un informe sobre las actividades y acciones de fiscalización en el ámbito pesquero efectuadas en el año anterior. La cuenta deberá comprender, asimismo, los resultados de las acciones efectuadas en el cumplimiento de las medidas de administración y conservación del año anterior. También deberá dar cuenta de las acciones de fiscalización pesquera del área de alta mar aledaña a las costas nacionales. El informe deberá publicarse en la página web oficial de la Armada de Chile y de la Subsecretaría. Respecto de este artículo, hay una indicación del diputado Bobadilla, que es la 824, para reemplazar el artículo 375 por el siguiente. Artículo 375, Plan Nacional de Fiscalización e Informe Anual.
Anualmente, la Dirección General de Territorio Marítimo deberá elaborar un Plan Nacional de Fiscalización que deberá comprender las conductas que serán objeto de fiscalización y la metodología aplicada para determinar los agentes, sectores y recintos a fiscalizar, tanto a nivel nacional como regional. Las actividades de fiscalización se ceñirán al plan indicado en el inciso anterior, sin perjuicio de la facultad de la Dirección para disponer la realización de inspecciones no contempladas en el plan, en caso de denuncias o reclamos y en los demás en que tome conocimiento por cualquier medio de incumplimiento o infracciones de su competencia. La Dirección deberá, en el mes de marzo de cada año, publicar el plan del año anterior, junto a un informe sobre las actividades y acciones de fiscalización en el ámbito pesquero efectuadas en el año anterior. La cuenta deberá comprender asimismo los resultados de las acciones efectuadas y el... tiene suspenso. Esta es la 824. Ya, perfecto. Entonces, la cuenta deberá comprender asimismo los resultados de las acciones efectuadas y el cumplimiento de las medidas de administración y conservación del año anterior. También deberá dar cuenta de las acciones de fiscalización pesquera del área de alta mar aledaña a las costas nacionales. El plan y el informe deberá publicarse en la página web oficial de la Armada de Chile y de la Subsecretaría. Esa es la indicación del diputado Bobadilla. Muchas gracias. En este punto, la Subsecretaría ha pedido la palabra. Gracias, presidente. Solo indicar de que la información como la ha entregado el director Saavedra corresponde justamente al artículo 375, por lo tanto no es necesario hacer una indicación. Ya, pero en esto al Ejecutivo, de todas partes, de todas maneras, le pido la opinión respecto a la indicación 824 del diputado. Sí, gracias, presidente. Al igual que la indicación anterior que se había realizado al artículo que respondía a la misma forma del Servicio Nacional de Pesca, nosotros concordamos con tal como está el desarrollo del artículo en el proyecto de ley, tal como está acá, y creemos que la indicación 824 podría provocar, tal como lo señaló recién el director, una muestra de las metodologías y todo lo que corresponde a generar una mayor o mejor eficacia o eficiencia de lo que corresponde a la fiscalización. Por lo tanto, no acogemos esa indicación, la 824, y corroboramos el artículo 375 del proyecto de ley. Gracias, subsecretario. Diputado Bobadilla. A la Secretaría, presidente, la propuesta que se nos hizo por parte de la Armada efectivamente es igual a lo que contempla la propuesta del Ejecutivo. Esa fue la forma en que se dio a entender por parte precisamente de la Armada, que es igual, se recoge igual el proyecto en su forma original. Es así, Ok. ¿no? Sí. ¿Votación entonces? Perfecto. Entonces, vamos a poner en votación el artículo 375 y en caso de aprobar, se caería ¿Quién de entonces la rechazar 824. Señor secretario. A menos que la retire, ¿no? A menos que la retire, porque usted... ¿Qué pasa si se rechaza la propuesta? Igual que el servicio, sin hacer... Sin la obligación del informe de actividades y acciones de fiscalización. Diputado Bobadilla, lo que pasa es que esta es la tercera oportunidad que va a pedir la palabra, pero entiendo que como autor de la indicación puede tener alguna duda. Así que, Sí, no, por favor, que se abre. Presidente, más que la indicación, yo creo que no estamos actuando correctamente. De lo contrario, serían innecesarias las indicaciones, siempre nos vamos a tener que terminar refiriendo solo al texto del Ejecutivo. Yo creo de que si a la Secretaría, si se rechaza el artículo, debería ponerse en votación la indicación.
o todo lo contrario, primero la indicación y después el artículo. Porque aquí resulta de que lo que está ocurriendo es de que las indicaciones no se están viendo. Si rechazamos el artículo anterior, no recuerdo el número, debería haberse votado la indicación. Porque yo creo que estamos procediendo mal. Primero se debe votar la indicación y después el artículo, con la indicación. Si se rechaza la indicación, quedaría aprobado el artículo y no a la inversa. De acuerdo al reglamento, hay que votar, tratándose de indicaciones complementarias, el artículo con la indicación. Cuando se trata de indicaciones sustitutivas, se vota, y eso a juicio del presidente, primero la indicación sustitutiva. Si se rechaza la indicación sustitutiva, se entiende aprobado el proyecto original, en caso que así se disponga. Si no se disponga de esa manera, se vota la indicación sustitutiva y a seguida o a continuación la redacción original del proyecto. Eso es. Si es rechazada la indicación sustitutiva. Entonces, ahora, por lo que... diputado... Pero por eso, diputado Bobadilla, lo que pasa es que la propuesta del artículo que se rechazó, tal como lo dice el señor secretario, la propuesta de esta presidencia fue votarlo de esa forma. Sí. ¿Ya? Así es. En este caso, dada lo expuesto por el secretario, si usted estima bien, si quiere votamos primero la indicación, Sí. y yo traigo la propuesta, y en caso de que se caiga la indicación votamos el artículo. Porque, insisto, depende de la propuesta en este caso que también haga el presidente de acuerdo al reglamento. O sea, Y saque el acuerdo para prorrogar, presidente. Terminamos 10 para las 5. ¿Hay acuerdo? ¿hay acuerdo para prorrogar 5 minutos para votar este único artículo? ¿Hay acuerdo? ¿Sí? Acordado. Ya, acordado. Diputado Bobadilla. Presidente, es que apelando al buen juicio, buen criterio, yo creo que tiene sentido de que hagamos indicaciones en la medida que procedamos de esta forma. O sea, yo entiendo que podrá tener la facultad, pero creo que no es la mejor forma de enfrentar esto, porque de lo contrario no tiene objeto presentar indicaciones. Po. Pero con micrófono, por favor, secretario. Usted, la propuesta de votación sería votar la indicación sustitutiva del diputado Bobadilla a las 8:24, pero que entiendo que usted se comprometió a retirarla en caso que aceptaba la propuesta de la Armada, y la propuesta de la Armada coincide con el texto original del proyecto. Diputado Bobadilla, Sí, es que, presidente, para cerrar el punto... sí, no, porque para si hacer, presidente, es que quiero que dejemos un precedente. O sea, ¿cómo proceder en esto? Porque el artículo que se rechazó, el anterior, lo lógico era que votáramos la indicación. O sea, creo que es de sentido común. Entonces, presidente, yo le solicito formalmente que a futuro apliquemos este criterio, pues. Primero las indicaciones y después el texto original. Y por cierto que yo cumplo lo que digo. Yo voy a retirar mi indicación porque el representante de la Armada me ha convencido ya de que efectivamente mi indicación no era la más correcta. Así que, presidente, yo retiro la indicación y someto a votación el artículo, pero dejando constancia del procedimiento futuro, presidente. Muy bien. No, a ver, yo creo que lo importante es el procedimiento que vamos a utilizar es el que establezca el reglamento. ¿Ya? Y entonces creo que es importante dejarlo así establecido. Así es. Señor secretario, la votación respecto al Del 375. 375, doña María Candelaria. A favor. Don Erika Edo, don Bernardo Berger. A favor, señor secretario. Don Sergio Bobadilla. A favor. A favor. Siempre de acuerdo con la Armada. Don Miguel Ángel Calisto, don Cristian Moreira, doña Daniela Chicatín, don Mauro González. A favor. Doña Carolina Tello. A favor, secretario. Don Daniel Manucheri y don Matías Ramírez. 6 votos a favor, 0 en contra, aprobado por unanimidad el 375, presidente. Gracias, señor secretario. Entonces, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.